Son las 7 de la mañana con 5 minutos en todo el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. Tiempo de hacer contacto gracias a la tecnología con nuestro siguiente invitado. Se trata del economista Julio José Prado, ministro de Comercio Exterior, a quien le agradecemos por atender este llamado. Señor ministro, le saludamos desde la Mesa Central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hablar sobre el trabajo de esta cartera de Estado con miras a mejorar todo lo que significa el andamiaje de un país. Y quiero empezar con lo que prácticamente está en la coyuntura, con la firma de un decreto ejecutivo por parte del presidente de la República, el señor Guillermo Lasso Mendoza, declarando política pública prioritaria la facilitación del comercio y de la producción, la simplificación de trámites y la agenda de competitividad. ¿Qué significa esto y qué beneficios puede dar al país la firma de este decreto ejecutivo? Señor ministro, le escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, Ramiro. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de los micrófonos de Radio América. Sí, mire, es el inicio, este decreto marca el inicio, 2 semanas después de haber iniciado el gobierno prácticamente, de haber tomado el liderazgo de este ministerio muy amplio y sobre el cual hay muchas expectativas. El decreto nos marca la cancha de lo que tenemos que hacer en los próximos 30 días y de aquí en adelante. Como todos los decretos del señor presidente de la República, no son decretos que son declarativos, sino son ejecutivos. Nos mandan a hacer una serie de cosas y nos dicta cuál es la política sobre la cual y la visión sobre la cual tenemos que trabajar. Y entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nos dice este decreto? Primero nos dice que tenemos que caminar inmediatamente en los próximos 30 días a varias instituciones, ¿no es cierto?, que forman el conjunto de lo que llamamos el Sistema Nacional de Calidad, ¿no?, a presentar planes de acción concretos en 30 días e incluso antes de eso, encontrar cuáles son los mecanismos que nos van a permitir bajar trámites, ¿no es cierto?, procesos, burocracia y demás en favor de facilitar a las empresas y a la ciudadanía, a los emprendedores, que puedan acceder rápidamente al mercado, ya sea local o internacional, a través de las exportaciones. Ese es uno de los primeros elementos importantes de este decreto. ¿Qué más hace el decreto? Nos marca la cancha desde el punto de vista de la competitividad y reactivación productiva y decreta que la competitividad, la innovación y el emprendimiento van a estar a cargo del Ministerio de la Producción y del ministro, ¿no es cierto?, en este caso de mi persona. Y nos dice que tenemos que avanzar rápidamente con una estrategia de desarrollo industrial y de reactivación productiva que nos permita salir de la crisis y comenzar a mirar hacia las oportunidades del futuro. Esos son los elementos básicamente que tengo en cuenta, Jorge, este decreto. Ministro, usted dice que este decreto marca la cancha en definitiva, pero en este mismo decreto se habla en el literal A del artículo 2 de la definición de la nueva política pública comercial y arancelaria. ¿Significa esto también que hay que trabajar en un reglamento que determine la baja de aranceles, ministro? Correcto, Jorge. Dentro de la visión que se tiene actualmente y que nos ha pedido que le implementemos el presidente Lasso, ¿no es cierto?, en el ministerio, está la idea de poner más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. ¿Cómo logramos eso? Primero, con una visión muy clara hacia generar oportunidades en el exterior para los emprendedores, para los empresarios, para los sectores productivos y aprovechar esos mercados que están comenzando a reactivarse hacia el exterior. Esa es la visión con respecto a la política comercial. ¿Cuál es la visión, no es cierto, casa adentro? Que para poder hacer reactivación productiva, uno de los primeros elementos en los cuales nos pide el presidente que trabajemos es en la reducción de aranceles para materias primas, insumos y algunos bienes de capital. ¿Qué se logra con eso, Jorge? Se logra bajar costos productivos, ¿no es cierto? Eliminar trabas también por el primer elemento que comenté antes para la producción. Y todo esto se va a reflejar en competitividad de las empresas y finalmente, algo muy importante, Jorge, en mejores precios y mejor acceso a productos para los consumidores y las familias ecuatorianas que también están golpeadas por la crisis del COVID, ¿no? También, ministro, se va a traducir en un incremento de la producción de distintos productos en nuestro país, pero ¿hay una proyección de cuánto podría incrementarse la producción en el Ecuador con este decreto ejecutivo?
No, Jorge, todavía no tenemos una proyección. Nosotros vamos a ir caminando, ¿no es cierto?, rápidamente para poner en marcha este proceso. Recordemos que venimos, ¿no es cierto?, y todavía nos encontramos dentro de uno de los procesos de crisis productiva más grande que hemos tenido en la historia del Ecuador, con caídas, ¿no es cierto?, en ciertos sectores de ventas anualizadas por ponerle alguna cosa, entre abril del año pasado y abril de este año, del menos 20%, y en algunos sectores productivos caídas de menos 40% interanuales. Es un nivel de crisis tremendamente alto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que avanzar con este decreto? Primero, facilitar y encontrar el camino para que todos los trámites públicos, regulaciones y demás no sean una traba y un costo para acceder a mercados, ni locales ni internacionales. Y el segundo elemento, ¿no es cierto?, que podamos hacer reactivación productiva. Primer elemento, aranceles. Segundo elemento en el que vamos a trabajar también como el plan de acción, ¿no es cierto?, de corto plazo, es poder crear mecanismos financieros privados, público-privados y públicos que permitan a las empresas, ¿no es cierto?, tener más acceso a crédito, a reactivación productiva por ese lado, que también es muy importante, ¿no es cierto?, y hay que trabajarlo. Y después, algunos elementos ya de una agenda que vamos a crear a través de un comité que nos manda también el decreto a crear, el Comité de Reactivación Productiva Público-Privada, para encontrar otros elementos que tenemos que destrabar en el muy corto plazo. ¿Este comité del que usted habla no generaría más bien más problemas y podría convertirse en un ente burocrático, ministro? No, de ninguna forma. La gran visión que tenemos aquí es que no necesitamos crear más instituciones con más gente, ¿no es cierto? Y por eso es que todos los comités que se crean son comités creados para la acción. ¿Qué es lo que vamos a implementar? Dentro del Consejo Nacional de Competitividad e Innovación, que es una institución que ya está creada en la Ley de Emprendimiento, pero no se ha puesto en marcha todavía, la vamos a convocar dentro de las próximas semanas. El Consejo Nacional de Competitividad e Innovación se va a convertir, ¿no es cierto?, en este ente para conversar entre las industrias del sector privado y el sector público y encontrar ahí mecanismos que nos hagan dos cosas. Primero, que cree este comité de reactivación. El comité de reactivación es para escuchar a las empresas, sectores productivos, qué cosas requieren, ¿no es cierto?, específicas dentro de lo privado y dentro de lo público para poder avanzar a la reactivación. Y el segundo elemento, ¿no es cierto?, es mirar hacia adelante, Jorge. No podemos pensar en reactivación post-COVID, en este mundo nuevo que se está comenzando a crear incluso a nivel internacional, si seguimos mirando por el retrovisor del auto. Tenemos que mirar por el parabrisas hacia adelante. Y ahí es donde nos va a llevar esta estrategia de futuro, ¿no es cierto?, de competitividad, de innovación, de emprendimiento. Esto es lo que han hecho varios países en el mundo y lo vamos a tomar también como un ejemplo para el Ecuador. Señor ministro, muy buenos días. Todo este proceso de reactivación, sin lugar a dudas, también está atado a mantener, mejorar los acuerdos comerciales que se tengan y buscar otros como el de México, el de Estados Unidos, el ser parte de la Alianza del Pacífico, pero entendemos que no estaba tan fácil como se lo pintó al finalizar el anterior gobierno, que prácticamente se hablaba ya de un acuerdo con los Estados Unidos y que no está así tan fácil. Señor ministro, usted, si nos ayuda con el micrófono, parece que tuvimos algún inconveniente. Su micrófono. Sí, está prendido, pero tengo algún retorno desde la cabina, oigo doble, pero me parece que era sobre acuerdos comerciales la pregunta, si no estoy equivocado, Ramiro, ¿sí? Señor ministro, y sobre todo pensando en que se tenía, a lo mejor ya con el gobierno anterior, pensado que estaba muy cerca el tratado con Estados Unidos. A ver, el proceso con los Estados Unidos para iniciar un acuerdo comercial, ¿no es cierto?, tiene varias fases. La primera fase en la cual se ha iniciado es poder, ¿no es cierto?, entablar una hoja de ruta que se acabó con lo que se llamó el acuerdo de primera fase, que se aprobó de parte de la Asamblea Nacional en las últimas semanas y días del gobierno anterior. Eso no significa todavía un inicio, ¿no es cierto?, de un acuerdo comercial formal. ¿Cómo estamos nosotros caminando hacia un acuerdo con Estados Unidos? Estamos caminando hacia un acuerdo básicamente la próxima semana. Ya hemos iniciado, ¿no es cierto?, un proceso con una visita formal de nuestro viceministro Daniel Legarda de Comercio Exterior, que va a ir a Estados Unidos a entablar reuniones formales, ¿no es cierto?, con varios departamentos de Estado en los Estados Unidos para ver cuál puede ser la hoja de ruta que vamos a seguir en torno a un acuerdo comercial con los Estados Unidos.
Es un proceso que va a tomar evidentemente tiempo, pero existe la disposición total del gobierno del Ecuador y sabemos por conversaciones que hemos tenido del gobierno de Estados Unidos de sentarnos a la mesa para comenzar, Ramiro. ¿Cómo está también la posibilidad, porque los diálogos están ya bastante avanzados con México? Efectivamente, Ramiro. Primero, déjeme comentarle que la visión del gobierno actual, ¿no es cierto?, del presidente Lasso, es que básicamente podamos avanzar hacia encontrar una gran cantidad de acuerdos a nivel internacional que nos brinden oportunidades para nuestras pequeñas y medianas empresas de poner más productos en el exterior. Dentro de esa línea está el acuerdo comercial con Estados Unidos que conversábamos y un acuerdo comercial con México. ¿Qué posibilidad tenemos con México? Creemos que está el acuerdo bastante maduro, se han realizado ya varias rondas de negociación y nos faltarían máximo 1 o 2 rondas adicionales que hasta terminar este año, ¿no es cierto?, en los próximos 6 meses nos podrían llevar básicamente a tener un acuerdo ya firmado con México. Y esto nos abre finalmente la puerta para terminar de ratificar el acuerdo que necesitamos con la Alianza del Pacífico, es decir, con México, con Perú, con Colombia y finalmente, ¿no es cierto?, con Chile. Esto sería básicamente la adhesión del acuerdo de la Alianza del Pacífico de parte del Ecuador y la firma del tratado con México. Ministro, pero si entramos a la Alianza del Pacífico, ¿Ecuador está preparado dentro de los parámetros competitivos y la producción necesaria para abastecer nuevos mercados? Jorge, nosotros pensamos que aquí hay que avanzar en 2 vías paralelas y que no se lo ha hecho así en el pasado y hay que avanzar rápidamente en las 2. Efectivamente, necesitamos acuerdos comerciales para darles más oportunidades de mercados a nuestros productos de exportación y que se creen más oportunidades para los emprendedores locales. ¿Qué es lo que nos piden las pymes, el emprendedor, el artesano? Ayúdeme a abrir mercados que estén reactivándose. Ahí hay mercados en todas partes del mundo y evidentemente en México, en Chile, en Colombia, en Perú, hay posibilidades de exportación. Pero lo que no podemos descuidar, Jorge, y estamos absolutamente de acuerdo, es la agenda interna. Tenemos que trabajar ahora, y ya lo estamos comenzando a hacer, el decreto que mencionamos al inicio es el punto de partida de esto, una estrategia de competitividad e innovación interna que nos prepare sobre todo a esos sectores que tienen, ¿no es cierto?, mayores riesgos en un proceso de apertura comercial, que se nos prepare ahora, no en el futuro, en 5, 10, 15 años, sino desde ahora para poder competir a nivel internacional. Eso es lo que estamos haciendo. Si este decreto ya nos prepara, señor ministro, entonces las cosas se van a facilitar también a nivel internacional. Pero, ¿qué es lo que pasa con Estados Unidos? ¿Por qué se está enlenteciendo, por decirlo de alguna forma, el proceso de negociación con el principal socio comercial de Ecuador, ministro? Jorge, le comentaba yo en la respuesta anterior que en realidad no hay ningún proceso que se ha ralentizado o que está más lento con Estados Unidos y yo he mantenido reuniones con la Embajada de Estados Unidos, he mantenido reuniones en estas 2 últimas semanas con la embajadora del Ecuador en Estados Unidos, Yvonne Baki, y hemos delineado ya una hoja de ruta preliminar para llegar a Estados Unidos. Le decía yo que esta próxima semana hay una misión de empresarios, ¿no es cierto?, a la cual se está uniendo también nuestro viceministro de Comercio Exterior, para hablar con varias dependencias e instituciones del gobierno de Estado y del el Estado, ¿no es cierto?, relacionado con el tema comercial en los Estados Unidos. Esto va a preparar la hoja de ruta para que yo pueda hacer un viaje como ministro, ¿no es cierto?, de Comercio Exterior, un viaje a los Estados Unidos y entablar ya definitivamente una hoja de ruta formal para iniciar un proceso de negociación con los Estados Unidos, ¿no? ¿Está prevista ya la fecha de su viaje, señor ministro? No, Jorge, lo que vamos a hacer es justamente con la visita que va a tener la próxima semana nuestro viceministro de Comercio Exterior, se definirá cuál es esa hoja de ruta, pero esperamos evidentemente que sea pronto, ¿no? Para poder avanzar ahí. Más allá de mi visita, ya tenemos que entablar relaciones, ¿no es cierto?, diplomáticas y comerciales con las autoridades de los Estados Unidos. Y un tema muy importante, Jorge, efectivamente el gobierno del presidente Biden ha cambiado su estrategia, ¿no es cierto?, en torno a los acuerdos comerciales. Sigue siendo muy importante el tema de inversiones y el tema comercial, es cierto, pero es muy importante el tema laboral, derechos humanos, ambiente, sostenibilidad y todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual.
Ahí tenemos que trabajar muy rápidamente en el Ecuador para empatar esas necesidades de las empresas y del gobierno de Estados Unidos con lo que tenemos que hacer en el Ecuador. No porque lo pide Estados Unidos, sino porque esto es importante para el mundo, para los consumidores de Europa, del Asia y de Estados Unidos. Pensar en los temas ambientales, sostenibles, legales, derechos humanos y demás, es la nueva agenda post-COVID que le estaba yo diciendo. Y ahí es donde nos vamos a empatar con esas nuevas necesidades del futuro del mundo, con lo que tiene que trabajar la industria ecuatoriana y los sectores productivos ecuatorianos. Así es como vamos a crear oportunidades de trabajo en el Ecuador. Señor ministro, un mercado importante en el mundo es el chino, es el asiático. ¿Cómo se está trabajando con ese mercado, señor ministro? Jorge, esto es interesante porque anteriormente había varios países en el mundo con los cuales sabíamos que teníamos que negociar, pero por un tema político, ¿no es cierto?, una visión ideológica o un dogma, no se habían iniciado esos acuerdos. Ahora que el presidente Lasso ha hablado al mundo y le hemos dado desde este gobierno una visión de que queremos ser muy pragmáticos y que queremos avanzar con acuerdos, con inversiones de todos los países del mundo, sin dogmas, pues desde China hemos comenzado ya a tener los primeros acercamientos hacia lo que podría comenzar a ser un acuerdo comercial con la China, que evidentemente podría ser muy, muy interesante desde el punto de acceso a mercados y también traer productos desde ese país, ¿no es cierto?, que puedan beneficiarle al consumidor, siempre teniendo en cuenta que tienen que ser productos de alta calidad, de altos estándares y que evidentemente lleguen al mercado con las mejores condiciones. El señor presidente Lasso lo ha comentado en sus redes sociales, ¿no es cierto?, y formalmente a través de la Cancillería, que ha tenido ya reuniones con el embajador chino en el Ecuador, y pronto estaré yo buscando también una reunión con el embajador para discutir temas ya de una posible agenda comercial con la China. Señor ministro, mucho se habló en el pasado, básicamente en el gobierno de Rafael Correa Delgado, de acuerdos con el gigante asiático que beneficiaban más a este país antes que al Ecuador. ¿Cómo hacemos ahora en la práctica, como usted dice, de que los acuerdos a los que se llegue con China, muy en particular, beneficia a las dos partes o quizás, si se puede, en mayor medida a nuestro país, ministro? Sí, Jorge. A ver, primero tengamos en cuenta que el proceso de negociación con China no ha iniciado siquiera, ¿sí? Y tendremos que sentar esa hoja de ruta que seguramente durará varios años en el mejor de los casos, ¿sí? Entonces tenemos que sentar cuáles son esas mesas de trabajo y, como se lo dice siempre, son acuerdos negociados, ¿no es cierto?, entre las partes, en las cuales el Ecuador va a presentar una canasta de productos que queremos que entren directamente en China. Y del lado de China también nos dirán cuáles son sus sensibilidades, al igual que los presentaremos en el Ecuador. No es un proceso inmediato, es un proceso de negociación. Pero recordemos un tema adicional, Jorge y amigos que nos escuchan. China es hoy por hoy el mayor mercado del mundo, ¿no? Con unas tasas de crecimiento tremendamente altas, incluso después de la recuperación post-COVID, China es hoy por hoy el país que más rápido está creciendo. Si queremos caminar hacia reactivación, primero en el corto plazo, y después en el largo plazo, no podemos dejar de mirar a los grandes países del mundo y a los grandes bloques. Ya hemos mirado hacia la Unión Europea, tenemos que profundizar ese acuerdo. Nos habíamos olvidado de Estados Unidos, vamos a abrir un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y nos habíamos olvidado también de China, tenemos que acercarnos a China y a otros países del mundo. De tal forma que los emprendedores, los exportadores, los productores, tengan más opciones de ver en este entorno a todo el mundo sin ningún dogma, y eso es lo que tiene que hacer el gobierno del Ecuador. Tiene que darles oportunidades para que todos aquellos que puedan exportar lo puedan hacer. Y un elemento que vamos a trabajar, Jorge, muy importante, vamos a reactivar todo lo que se hace desde ProEcuador. ProEcuador es la agencia de promoción de exportaciones del Ecuador, y tenemos que apoyar a nuestros microemprendedores, a nuestras pymes, para que sean ellas las que puedan exportar. Los grandes sectores productivos y las grandes empresas ya no requieren de ProEcuador. Son los pequeños y medianos empresas y los artesanos quienes van a requerir que les ayudemos a colocar productos en el exterior. Y esta es la estrategia que estamos también haciendo, que nos ha pedido el señor presidente. En la parte final, por cuestiones de tiempo, señor ministro, volviendo al decreto ejecutivo firmado por el presidente Lasso, ¿qué tipo de trámites son aquellos que hay que eliminarlos o simplificarlos y que se convirtieron en una traba para los procesos que caminen ágilmente, ministro?
Sí, Jorge, mire, a ver, ¿cuáles son las instituciones que están involucradas en este decreto para comenzar? Están el ARCSA, está el INE, está el Ministerio de Ambiente, está el SRI, está la Subsecretaría de Calidad del Ministerio, está Agrocalidad y está SENAE. Fíjense ustedes que son una gran cantidad de instituciones. ¿Qué es lo que se le va a pedir a esas instituciones? Que básicamente en 30 días, ¿no es cierto?, identifiquen todos aquellos trámites, regulaciones, resoluciones, ¿no es cierto?, de todo tipo, pero sobre todo relacionadas con el sistema de calidad, que son redundantes, que se pueden eliminar inmediatamente o que están convirtiéndose en una traba para el acceso a mercados de algunas empresas. Por ejemplo, obtener un permiso, ¿no es cierto?, para poder sacar un producto nuevo y ponerlo en el mercado, requiere pasar, por ejemplo, por el INE. Ese proceso debería ser rapidísimo, expedito, inmediato. No puede ser que pasen meses o incluso años para poder sacar un producto al mercado. Otro elemento, cuando yo quiero importar un producto del exterior, tiene que pasar por aduana, tiene que pasar por el COMEX, tiene que pasar por varias instancias. Esto tampoco puede suceder. Tenemos que hacerlo rápidamente y en forma expedita. ¿Cuál es el fondo de todo este tema? Es decirles a todas las instituciones, en 30 días, el señor presidente nos ha pedido que le remitamos la lista de todas aquellas regulaciones, resoluciones, licencias que deben ser eliminadas y que aquellas que no podamos eliminar porque tienen una función, que hagamos un proceso de eficiencia y de ponerlo incluso online, ¿no es cierto?, o en algún sistema 100% digital y transparente, porque también lo que queremos luchar aquí, Jorge, muy importante lo que le voy a decir, queremos luchar contra la corrupción. Queremos luchar contra la falta de ética y sabemos que se dan casos, ¿no es cierto?, a veces muy frecuentes en los cuales si pago por este trámite, que debería ser gratuito, si pago por este trámite, me lo sacan más rápido. Si pago por este tema, a esa empresa que era mi competencia, no le voy a permitir que entre en mi mercado. La transparencia y la equidad entre todas las industrias locales, nacionales, internacionales, entre importadores, comerciantes, productores, esa tiene que ser la norma. Y hasta allá tenemos que caminar, Jorge. Más adelante hará falta un decreto similar a este que firmó el presidente Lasso, o este será el necesario y suficiente. Más adelante seguramente existirá, ¿no es cierto?, algún decreto, ojalá que pueda darse con respecto al tema de inversiones específicamente. Creemos que hay una oportunidad muy, muy amplia de poder traer más mundo al Ecuador, como lo ha pedido el presidente Lasso, y ahí tenemos que hacer algunas reformas puntuales a temas de ley, ¿no es cierto?, que tomarán un poco más de tiempo, ley de inversiones, al COPSI, etcétera, pero también podemos crear algunos elementos a través de acuerdos ministeriales y decretos del señor presidente que reformen temas, por ejemplo, en el tiempo que toma atender a un inversionista y cómo se da el proceso de alianzas público-privadas, de concesiones, etcétera y demás. Yo creo que ese será un decreto que ojalá más adelante lo podamos trabajar, ¿no? Pero al menos en este que ya tenemos esta semana, nos marca la cancha y en 30 días nos volveremos a ver y vamos a hacer, y esto es importante, Jorge, la rectoría, y vamos a recibir nosotros en el Ministerio de la Producción, vamos a recibir toda esta información, la vamos a depurar y seremos nosotros quienes lo entregamos al señor presidente de la República. Así que el llamado también a todos los directores del ARCSA, del INE, de Agrocalidad, del SAE, de la Subsecretaría de Calidad que tenemos nosotros en nuestro Viceministerio de Industrias, y ya hemos tenido ayer una reunión para todos ellos para alinear el pedido que ha hecho el señor presidente. Aquí es un tema de eficiencia y es un tema de ejecución y tenemos que cumplirlo. Con eso me quedo, ministro. Estaremos atentos de todo el trabajo que se levante desde esta cartera de Estado. Le agradezco mucho por haber atendido este llamado, ministro. Buen día. Muchísimas gracias, Jorge, Ramiro, un gusto. Estaremos conversando con ustedes más adelante para ver cómo avanza este proceso y reportarle a la ciudadanía qué es lo que queremos. Muy gentil. Gracias a nuestro invitado, el señor ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado. Son las 7:29. La pausa. Buscando el regalo de